Tiempo de irnos a Brasil y allí nos está aguardando Gustavo Segre. Ya mismo lo tenemos al aire. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo. Buen día, Lili. Buen día, Álvaro. Buen día, Caro. Buen Buen día a día, todos. Brasil. Bueno, ¿cómo, Buen cómo día. está esa Buen día, Buen buen día, día. buen ¿Por día. dónde entra viento que se vuela la bandera de Brasil? Sí, es que el día acá está muy Opa. lindo. Tremendo. Hay sol, pero las ventanas están abiertas. Aquí es un lugar amplio, abierto, entonces flamean las banderas, las Sí, de se Argentina y ve. de Brasil, Ya. sin gatitos. Ya los gatos Claro. avisaron, hasta que no vuelva Paulo, no hay gatos. Muy bien. ¿Formalmente es el gato de Segre está o el que gato eso es de en contra Paulo? tuyo. Y en contra mío también. ¿Cómo que a mí Sí. no me bancan esos gatos? ¿Qué onda? Sí, no. Pobre Luna. Aparentemente Luna no. era. Parece que el tema es con Paulo, el cariño es con Paulo. Ah. Mirá, Claro, o nada sea, el personal. vínculo es ahí. Hay vínculo. Exacto. Nada personal, muy mal. Debe ser porque yo tengo muchos perros. Pero bueno, Claro. ahora incursioné en los gatos, tengo una gata. La vimos el domingo pasado, sí, muy linda, muy linda. Claro. Bueno, les cuento las Sí. noticias aquí en Brasil, Contanos. Eduardo. Lo primero, los números, obviamente, sigue Brasil subiendo, pero con buenas noticias en la perspectiva, porque por primera vez bajó en el análisis de los últimos 14 días 17% en los fallecidos. El promedio, que desde mayo estaba en 1000 por día, bajó a 819 el promedio diario. No obstante, la cantidad de contagios sigue en aumento, 4% en los últimos 14 días, y los totales a la fecha son 4.123.000, número redondo, con 34.487 en las últimas 24 horas, y la cantidad de fallecidos, 126.230, con 645 en las últimas 24 horas, que es un número bajo, considerando los promedios que teníamos. La letalidad del COVID continúa en baja. Brasil en este momento está con el 3,06%, 80% de las personas contagiadas ya recuperadas. Como vemos ahí, algunas imágenes de las playas, todas las playas abarrotadas en Brasil, porque el lunes, mañana, es feriado. Es el día de la independencia brasileña, 9 de septiembre, y las filas en los peajes ha sido mayor este año que el año pasado, que no había COVID, lo cual muestra que la gente está realmente desesperada por salir, y bueno, esto puede generar aumento en los contagios. Pero para citarles un ejemplo, San Pablo está el 95% de la población en fase amarilla. Ahí vemos una foto de hoy a la mañana de Río de Janeiro. O sea, ven que no hay cómo hacer que la gente no se tire a las arenas de la playa, porque hay obviamente una contención social realmente importante. Ahora, quería comentarles un dato. Yo todos los días por la mañana actualizo la cantidad de contagios y de fallecidos de varios países del mundo, sobre todo los europeos, y Argentina, Brasil, en América Latina también, por supuesto. Tenemos un cuadro, si vos lo disponés, Caro y Eduardo, para compartirlo en la producción, que analiza cómo desde el 1 de junio hasta el día de hoy por la mañana fueron evolucionando los casos, comparando diversos modelos, ¿no? El de cuarentena tan rígida de Argentina, el de no tan rígidas de otros países, y cómo fue evolucionando la cantidad de aumentos. Y tenemos que en lo que se refiere, y lo voy a ver, ahí estamos, lo estamos viendo ahí. Esto, bueno, ahí lo tenemos desde el inicio de la cuarentena, es otro dato, el día 20 de marzo, donde los países que más desarrollo han tenido desde ese día a la fecha en cantidad de contagios, Brasil disparado adelante, y segundo Argentina, a pesar de la rigidez de la cuarentena. Lo mismo ocurre con la cantidad de fallecidos. Brasil con un aumento en proporciones realmente asustadoras, y el segundo país que también ha crecido es Argentina. Fíjense que arriba, en rojo, menciona el crecimiento a nivel mundial. Desde el día 20 de marzo hasta el día 6 de junio, el mundo creció 10.905% en contagios y 8.711% en fallecidos. Y los números de Brasil y de Argentina, a pesar de los modelos diferentes, son realmente muy grandes. Ajá. Cuando analizamos Bueno, lo que el día preocupa... junio también. Sí, perdón, Caro. No, lo que preocupa es eso, a pesar de los modelos diferentes. O sea, Brasil estuvo abierto durante mucho tiempo, hubo cuarentenas, pero digo, estuvo por lo general más abierto, ¿no? Estuvo sin cuarentena rígida. Acá la Corte determinó que no había cómo prohibirle a la gente que circule. Lo que se mencionaba eran aislamientos sociales recomendados. Desde el día 11 de junio, el estado de San Pablo abrió
todas las actividades, no obstante que al principio el gobernador João Doria criticaba mucho a Bolsonaro, porque Bolsonaro había pedido precisamente eso, y curiosamente desde que se abrieron las actividades económicas hubo tanta reducción en la cantidad de internaciones que los hospitales de campaña debieron cerrar por falta de pacientes. En este momento la ocupación de las UTIs en el estado de São Paulo es 52% y la cantidad de fallecidos sigue bajando en función de que se observa un aumento en los contagios, lo mismo que está ocurriendo en Francia o en España, que en el día de hoy han tenido expresivos aumentos de contagios, pero con pocos fallecidos. Y un dato para compartir. ¿Tuvo un golpe económico tan fuerte como el nuestro? No, Brasil no. Brasil debe terminar... Por eso, es como... Tuvo un segundo trimestre muy malo, 9.7% negativo. Brasil está en recesión técnica. Cuando un país tiene 2 trimestres seguidos de caída en su actividad económica, automáticamente está en recesión técnica. Pero la previsión de Brasil para la caída de este año en su economía debe ser alrededor del 5%, bastante mejor de lo que preveía inclusive el propio Fondo Monetario, que indicaba un 9,1%. Aquí, para darles un ejemplo, Eduardo, Caro, en São Paulo, en el estado de São Paulo, en el mes de agosto, la cantidad de empresas abiertas fueron 22.825 por arriba de las que cerraron, y es el mejor agosto desde 1998. Y en agosto los brasileros ahorraron en caja de ahorro, algo que para nosotros los argentinos es impensable, en caja de ahorro, el equivalente a 2.000 millones de dólares, el mejor agosto de toda la historia. Entonces, obviamente hay demanda. Y no lo ahorran en dólares. Nadie ahorra en dólares. Además, no lo ahorran en dólares, no les importa. Ahora, Gustavo, con tus conocimientos de economía y demás, digo, puede ser que la recuperación de Brasil, por estos datos que nos das, ¿no?, sea explosiva, es decir, sea el que se destaque en la región en términos económicos. Mira, en general en la economía se toman 2 letras para mostrar el crecimiento. La primera es en U, cuando el crecimiento es más lento, ¿no? Y la otra es en B corta, donde cae y vuelve a crecer muy rápido. O sea, el rebote inmediato. El rebote inmediato. Es lo que se especula aquí. Hay sectores que están trabajando muy bien. El agro, por ejemplo, no ha tenido caída en su actividad económica, ha tenido un positivo del 0.4. Las exportaciones están con récord absoluto, el superávit comercial también. Esto genera muchos dólares. Sí. Y Brasil no está emitiendo moneda, con lo cual tiene una inflación controlada de aproximadamente el 2% al año, con una tasa de interés muy baja, la más baja de la historia, 2% al año también. Bien. Ahora, los sanitaristas en Brasil, ¿qué le dicen al presidente? O sea, porque digo, acá cuando vos hablas con los médicos, normalmente, mientras tanto te digo, estamos viendo una imagen, que es lo que vos nos contabas recién, ¿no? El tema de los autos atestados yendo para la playa, que nos comentabas recién vos, Gustavo. Sí. ¿No? Yendo, pero una cantidad infernal. Terrible, más que en el 2019. Qué bárbaro. Aprovechando el feriado de mañana, como decías. Sí, aprovechando el feriado de Mariana y, bueno, me decías de los sanitaristas, Caro. Claro, porque yo lo que estaba pensando, ¿no? Acá los sanitaristas en Argentina le siguen recomendando al presidente que vuelva a fase 1, que la cuarentena sea como muy estricta. Y lo que estamos viendo en Brasil, digo, más allá de que lo que podamos opinar a uno de Bolsonaro, ¿no? Eso es tema aparte, pero digo, que sin hacer cuarentena estricta, sino con una recomendación solamente de aislamiento, Brasil no perdió tanto en su economía y va a tener una recuperación rápida que Argentina lamentablemente no va a tener aparentemente. Y en lo sanitario tampoco hay una diferencia abismal, más allá de que la cantidad de muertos es muchísima porque hay mucha más gente en Brasil. Sí, pero se da una circunstancia importante en el análisis que es importante mencionar. Cuando alguien se muere acá, Caro, Eduardo, Lili, Álvaro, que nos están ahí acompañando en el piso. Sí. Cuando alguien se muere acá, no importa de qué, un accidente de tránsito, automáticamente le hacen el testeo, dio positivo, va a la estadística de COVID. En Argentina, el otro día, lo conversábamos en el programa de Eduardo Feynman con el médico, con el doctor Marcelo Naim, y nos indicaba que el único que da una muerte vinculada a COVID es aquel que tenía el positivo de COVID antes, no es que se le hace el testeo. Entonces, vos acá tenés mucha gente que fallece con COVID-19, pero no necesariamente de COVID-19. Que la causa fue otra, claro. Es otra, al punto que cuando yo tomo del día 16 de marzo, que fue el primer fallecido COVID acá, hasta ayer, y lo comparo con 16 de marzo del año pasado hasta ayer,
la cantidad a más de fallecidos en el 2020 respecto al 2019 por causas respiratorias te da 60.000, cuando vos hoy tenés por COVID muertos de 126.000. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las estadísticas son variando de cómo cada uno incluye o excluye el fallecido, ¿no? Te digo más, hay estudios, muchos estudios, yo los he visto, algunos de estos en Japón, en Italia, que dicen que la gente cuando muere de COVID, cuando muere, probablemente ya no tiene COVID en el cuerpo. Muchos no tienen COVID en el cuerpo porque el virus ya terminó, y lo que hacen, de lo que mueren, es de su respuesta inmune, que es la hiperinflamación del pulmón. Por lo tanto, aunque les hicieras en ese momento testeo de COVID, quizás no tendrían COVID. Más allá de que acá en Argentina no se hace, ¿no? Digo, la falta de testeos que hay en Argentina hace que nuestras estadísticas, en ese sentido, sean realmente muy inexactas. Bueno, en estadísticas también, Brasil está testeando más. Ahora hay aproximadamente 15 millones de testeos realizados contra 1.400.000 en Argentina, que te da 69.000 por millón de habitantes en Brasil y 29.000 por millón de habitantes en Argentina. Gustavo, siempre es interesante escucharte. Gracias por el informe desde allí. Abrazo. Un abrazo. Chao.